hay una cuestión muy común cuando hablamos del intérprete. Hay intérpretes en la música, hay intérpretes en la danza, pero para ustedes también es un eje la idea del intérprete. Sí, para nosotros es el aporte que podemos dar, incluso desde la actuación a la danza. Tiene que ver con este trabajo sobre apropiarse de una coreografía, el día que lo sea, el día que se haga una coreografía, interpretándola, ¿no? Entonces, en Actuación Complementaria 2, lo que empezamos a hacer es trabajar fuertemente sobre la estructura dramática de un texto. Empezamos desde lo teórico. Tratamos de explicarles a los chicos qué es una estructura dramática, qué son las partes que componen un texto teatral. Rápidamente pasamos a leer escenas y hacer ejercicios para llegar a lo que propone la cátedra como principal objetivo, que es la construcción de un personaje, ¿no? Componer un personaje. ¿Qué es componer un personaje? Esto es lo primero que se plantea. Para eso, primero tenemos como que desmistificar la idea de que actuar es subirse al escenario y hablar, que está muy lejos de eso. Entonces, la primera palabra que se nos aparece es la acción. Para estar arriba de un escenario, lo que tengo que tener claro es qué voy a hacer ahí, y a partir de tener con esa premisa clara, voy a saber qué digo, qué palabras uso. Que el día de mañana, trabajando con un texto, serán las que corresponden a ese texto, pero previamente tengo que conocer qué necesito hacer para usar esas palabras, para que se sostenga ese texto, ¿no? Entonces sacamos como esta idea de que deben actuar bien y tratamos de que comprendan que todas las pruebas y los errores son parte fundamental del proceso creativo, y que la búsqueda nuestra está en conectar este personaje profundamente, desde donde ellos construyen este personaje. Y tenemos como una idea de que es como un Frankenstein, que es un poco de las vivencias personales que trae cada uno, que pueden relacionar o hacer analogía con el personaje que les propone un texto, de cosas que hayan visto, observado, o de la propia imaginación, ¿no? Una mezcla de todo esto le da esta idea del personaje tridimensional, que tiene contradicciones, que no es ni bueno ni malo, que está muy lejos de ser un estereotipo, y de ser plano, ¿no? Como un dibujito animado decimos, sino que es tridimensional, porque es complejo. O sea que de algún modo trabaja en lo orgánico, lo auténtico de la persona, ¿no? La idea es trabajar, exacto, con lo que resuene como orgánico, que sea propio de esa persona, justamente por eso es una interpretación, ¿no? Incluso a veces trabajamos la misma escena con varios equipos para que vean las diferencias en los matices según el aporte de cada uno. Y todo lo que trabajamos es el momento previo de ese personaje que va a entrar en escena para que pueda entrar como en la nota justa, en la nota muscular, vocal, ¿no? Que no entre fuera de tono a la situación que tiene que entrar en escena. O sea, Julieta, esta cuestión del orgánico, vos sabés que también lo tengo presente en mi materia. ¿Te animás a que podamos ver un PowerPoint? Claro. Yo me voy a arrimar un poco. Y fíjate, acá yo encontré el vínculo entre música y movimiento, entendiéndola como que la música, por lo menos para mí, para muchos músicos, es movimiento. La música es un arte dinámica que se vincula necesariamente con el movimiento. Es imposible pensar el hecho artístico, desde elementos como el ritmo, el pulso y otros como la tensión y relajación, los matices, que dan cuenta de este fenómeno. Somos naturalmente musicales. Incluso la persona, habrás escuchado alguna vez que hay personas que se consideran, no soy músico, tengo un toscano en la oreja, no puedo hacer nada. Bueno, están errados en este aspecto, porque todos tenemos el acceso a lo musical. Si avanzamos un poquito, vamos a ver, hay una investigación, hay muchas de ellas, pero hay una en el año 2007 que hicieron Philip Silver y Traynor y encontraron que la costumbre de escuchar música en actitud pasiva, o sea, sentarse con auriculares o sentarse a presenciar un espectáculo, es una tradición reciente del mundo occidental. En otras culturas la música no se entiende sin el movimiento. Están todo el tiempo comprometidos a ellos. Fíjate cómo, a partir de cómo nos constituimos como sociedad occidental y más avanzados con las tecnologías, la música se va divorciando del movimiento, pero esto no ha sido desde el lugar original. Avanzamos. Tenemos que la música realmente es una experiencia multisensorial. En general estamos acostumbrados a creer que la música ingresa solamente por el oído. Pero fíjate vos que implica el sentido del oído, pero también el movimiento con la propiocepción y la de equilibrio, lo vestibular. O sea que todo el organismo, lo que vos ibas comentando bien, lo orgánico, lo auténtico del ser humano, participa en el hecho musical. ¿Sabes qué interesante? Porque en los orígenes del teatro, que viene justamente del rito, la música, el movimiento y la palabra se daban todas juntas, ¿no?
¿no? ¿Ves? Tenemos en común, manera justamente. Sí, sí, sí. Y, por supuesto, como consecuencia, es imposible independizar el acto de percibir o componer la música sin comprometer la dinámica de la experiencia. Por supuesto, vos miras en una materia como historia de la música, la danza no cobra un lugar relevante, pero estamos hablando de bailarines, donde de pronto aplicamos lo que ellos van usando desde la vivencia en la danza como consecuencia hacia una reflexión histórica. Avanzamos un poquito más. Tenemos que se conceptualiza la música luego de experimentarla en nuestro cuerpo. Es imposible, a veces nos pasa, incluso a veces en mi propia formación, ha ocurrido que hay cuestiones teóricas y quizás vos también en artes dramáticas, que lees algún texto que implique teoría del teatro, teoría de la música, y quizás no se comprende tanto, sino en la medida que se vivencia, se experimenta. Esto ocurre lo mismo en el área de lo musical. Y la inteligencia, que tomó un nivel teórico, un epistemólogo Piaget, que es universalmente conocido, que él planteó siempre la inteligencia, esto siempre me asombró en Piaget, que el primer nivel de inteligencia es el sensorio motor. O sea, que se plantea la interioridad del pensamiento y la noción simbólica interior desde un proceso que parte de una experiencia sensorio-motriz, parte desde el movimiento. Por lo tanto, la música lo entendemos como un lenguaje que va a vehiculizar el movimiento y la danza. Claro, para nosotros ahí sería la acción, lo que vehiculiza el movimiento y la danza. Lo que vos comentabas como acción se entiende desde el lugar de la noción simbólica y lo sensomotor. Avanzamos en la otra. Por lo tanto, entendemos la música en términos de un lenguaje propio que se llamaría lenguaje musical. Y justamente Aaron Copland, un gran compositor contemporáneo americano, nos comenta que la música expresa significados musicales y extramusicales, puede manifestar un estado de significado para el que no existe la palabra adecuada en cualquier idioma. Y por lo tanto tenemos que la danza y la música son disciplinas convergentes. Acá también podríamos integrar el teatro, las artes dramáticas, de algún modo. Y fíjate vos que cuando, hablando del tema de la cátedra, ¿no?, que es la historia de la música, el origen de la historia de la danza y de la música es hipotético, hay muchas teorías, pero todas casi siempre convergen de que están ligadas en un origen común. Tanto la danza como la historia de lo musical. ¿Cómo surgió? ¿El ser humano primero bailó lo que escuchó o escuchó y luego bailó? Este es el debate que existe. Y yo quería saber, hablando de esto, Julieta, ¿cómo es la dinámica de trabajo en tu materia? Bueno, nosotros, la idea nuestra es llegar a trabajar una escena y, como te decía antes, componer un personaje, ¿no? Lejos de pasar a decir una letra, la idea es que uno pueda comprender lo que pasa argumentativamente en una escena a partir del texto de los personajes, comprender, desaprender esa escena, poder crear las circunstancias, los momentos previos, con todas estas herramientas que te comentaba antes, tanto la observación como la experiencia personal, ¿no?, que se acerquen a lo orgánico, que sean auténticas para el actor. Entonces hacemos toda una serie de ejercicios de aproximación, buceamos en la intimidad del artista, ¿no? Hay algo que se da en el grupo, trabajando en grupo, en lo colectivo, que se forja como una especie, arma como una especie de red, donde la contención permite que uno pueda abrirse, que cada actor pueda abrirse y bucear en su interior y trabajar con sus características, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus conocimientos, ¿no? Casi buscar como si fueran la vida misma. Para ahora, que es una primera etapa, ¿no? Se supone que el día de mañana, al manejar esta forma más clásica de trabajo, después se puede trabajar cualquier poética posterior. Entonces, la dinámica de trabajo empieza por conocerse una obra, después pasamos a crear un personaje, empezamos desde el baile. Este es un ejercicio que es un minuto bailado, que es un minuto de un personaje llevado a la danza. De ahí vamos empezando a pensar desde el vestuario hasta caminatas, hasta posibilidades para ese personaje y no otro. Hasta pueden usar música como estímulo. Absolutamente, usamos música como estímulo para ponerse en situación, ¿no? Y todo eso da un aprendizaje de qué música funcionaría, qué vestuario funcionaría. Y terminamos, dentro de las posibilidades, haciendo la escena, que no tiene que estar bien hecha, sino tiene que estar viva.
Eso es lo importante para nosotros. La música siempre está entendida desde el lugar de lo vivencial, a partir del ejercicio de la voz o del instrumento. Y la historia de la música a veces se la presenta como alejada, ¿no?, de la realidad, en la formación, sobre todo de un artista. Para eso quiero volver al PowerPoint, ¿te animás de que miremos Sí, algo? sí, claro. Vamos a mirar algo acá que busqué en la siguiente imagen, donde se plantea la historia. La historia, más allá de cualquier historia, no solamente la historia de la música, se plantea como un conocimiento del pasado que permite desarrollar habilidades y destrezas y comprender mejor el presente. En síntesis sería llegar a construir una idea de proceso, que creo que también debe estar en común en lo que van nosotros trabajando. hablamos de proceso La idea de creativo. conflicto, proceso creativo y la idea de conflicto, ¿no?, a resolver. Bueno, esto en la historia está muy presente también. Avanzamos y encontramos a la historia como una constructora de identidad. Esto para mí es importante desarrollar en la materia, ¿no?, que tenía que ver con esto que hablamos de apropiarnos. Somos el producto de nuestro devenir. No solamente la historia de la música nos da una información, sino también un contexto que no es solamente el musical. Recién hablabas vos de conflicto. Sí. Para nosotros el conflicto es lo fundamental, es fundante. Lo que se busca es trabajar con el mundo interior del personaje. Entonces ahí hay algo que nos ordena, un eje que es la creación de lo que conocemos como, entre comillas, psicología del personaje. Por supuesto que el personaje es una entidad poética que está en el texto y la psicología es la del actor. Pero se cree que uno puede crear, prestándole su cuerpo, sus emociones y su mente, uno puede crear este mundo interno del personaje. En tu materia, ¿cuál es el marco teórico o la fundamentación para la formación en las artes del movimiento? Bueno, voy a ver que me ayudes otra vez Sí. a mirar el PowerPoint. Encontramos la fundamentación que empezamos a visualizar a las artes con un sentido holístico, que justamente esta idea de juntarnos en las intermaterias que compartimos es lo que da este lugar, ¿no?, de visión compleja de las artes, que es un vínculo de la música con las artes del movimiento como un todo integrado. Algo que me parece importante que compartirás conmigo, en el caso este, que es la última reflexión, de que somos seres musicales. de alguna manera. Absolutamente.